Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vengo a contaros un poquito sobre cómo estoy. Como sabéis, a primeros de julio os conté que me diagnosticaron un cáncer de mama. Y desde entonces, bueno, pues he estado bastante entretenida con los médicos y ya en el último mes volví a trabajar y volví al canal a subir nuestros vídeos semanales. Desde entonces han sido miles, pero de verdad miles, los mensajes que me habéis enviado. Siempre súper cariñosos, pidiendo por mí, animándome. Por eso lo primero que quiero hacer es daros las gracias, porque en una situación como esta, contar con tanto cariño como el que me habéis enviado ha sido súper importante. Durante estos meses han sido muchísimos los mensajes que me habéis enviado por todos los medios posibles para preguntarme que cómo estaba, cómo iba el proceso, cómo iba mi recuperación. Me habría encantado contestaros a todas y cada una de vosotras, pero ha sido materialmente imposible. Por eso hoy en este vídeo os quiero contar un poco sobre todo el proceso por el que estoy pasando. A mediados de julio me sometí a una operación en la que me quitaron el tumor y gran parte de los ganglios de la axila. Posteriormente analizaron el tipo de cáncer que se trataba, porque yo no tenía ni idea, pero hay muchos tipos diferentes, y me dijeron que el tipo de tumor que yo tengo es hormonal. El pronóstico que me han dado es muy bueno, las expectativas son muy positivas y eso permite que esté también bastante animada. Afortunadamente no me han tenido que dar quimioterapia. Eso sí, he recibido bastantes sesiones de radioterapia en la zona de la intervención y aunque es un procedimiento muy sencillo, que no es doloroso, es verdad que al cabo de los días notas un cierto cansancio y sobre todo que la piel, bueno, pues se va quemando porque es como si te diera el sol constantemente. Y por último, mañana me vuelvo a operar. Me van a quitar los ovarios, lo van a hacer como parte del tratamiento al que me estoy sometiendo, porque de esta manera reducen la cantidad de hormonas que voy a tener en mi cuerpo y por tanto las posibilidades de éxito de todo este proceso van a aumentar de una manera importante. Y una vez ya que pase la cirugía, el resto de tratamiento que me queda es bastante sencillo, unas pastillas que tendré que tomar a diario. Sé que tendrán sus efectos secundarios, pero bueno, los iremos viendo día a día. Pero también os quiero contar algo más personal, en especial por si puede ayudar a alguien. Cuando a mí en el mes de julio me diagnosticaron esta enfermedad, pues los primeros días fueron complicados, tanto para mí como para mi familia. Pero cuando pasaron los días me di cuenta que al final tú en la vida no puedes elegir lo que te pasa. Eso es algo que viene dado. Pero lo que sí puedes elegir es cómo vives las cosas que te pasan. Y yo decidí que quería vivir con alegría, que quería vivir contenta, que quería vivir haciendo las cosas que me gustan. Por eso, en cuanto he podido, he vuelto con el canal a hacer mis vídeos, a hacer mis trabajos, porque es lo que a mí me llena de alegría y no quería que una enfermedad me parara mi día a día. Y es que creo que es importante que ante una enfermedad estemos siempre positivos, porque al final nosotras vamos a ser las que más nos beneficiemos de estar animadas, de estar con buen humor, de intentar disfrutar y ver la parte positiva de cada momento. Y también por los demás, porque al final si estamos tristes o desanimadas va a afectar a las personas que tenemos más cerca, que son las personas que más nos quieren. Por último, aprovechando que el mes de octubre y en concreto el día 19 es el Día Internacional del Cáncer de Mama, quería mandaros un abrazo muy fuerte a todas las mujeres que habéis pasado la enfermedad, las que como yo la estáis pasando en este momento y a las que por desgracia os va a tocar pasarla en el futuro, porque una de cada 8 mujeres nos vamos a ver afectadas por esta dolencia. Os quiero decir también, por favor, que acudáis a vuestras revisiones, que vayáis al médico. Sé que muchas veces da pereza, da vergüenza, no tenemos tiempo, pero es importante hacerlo porque estas revisiones salvan vidas. Es una enfermedad que, como todas, si se toma al principio del proceso, es bastante sencillo que nos recuperemos. Como veis, estoy muy animada, con muchas ganas de seguir haciendo cosas. También os digo que, aunque mañana me operan, he dejado un montón de vídeos preparados para que no me echéis de menos. He estado estas semanas
muy ocupada cosiendo para estar con vosotras durante este tiempo. Así que en breve ya os contaré que estoy en casa, que estoy bien y os seguiré actualizando sobre mi estado de salud. Un beso muy fuerte a todas y os espero en el próximo vídeo.